Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Log Deportes, la otra palabra. Mi nombre es Joaquín Talmono y estamos presentando la entrevista número 28 del ciclo. En esta ocasión nos acompaña un exjugador de fútbol, actualmente entrenando en la Liga de Perú, más precisamente en el Sport Chabelines. Vamos a estar repasando toda su trayectoria en lo que acontece sus inicios en Racing, su paso por el fútbol de Brasil, por el Atlético Mineiro y por el Santos, de nuevo en el fútbol de la Argentina, en Lanús, en Argentinos Juniors, en Banfield, una experiencia también en la Liga de Paraguay, en el Olimpia, y muy importante su paso por Perú en el Universitario de Deportes y también en la Universidad César Vallejo. Además, también nos va a estar contando su paso por la selección argentina y también su experiencia como entrenador. Está con nosotros Carlos Galván. Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a Log Deportes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta posibilidad que me brindás de nota, de entrevistarte. Y bueno, comenzamos de alguna manera viajando en el tiempo, allí en el año, por la década de los 70, más precisamente, situándonos cuando tenías 2, 3 años, en tu ciudad natal, en Pontevedra, en el partido de Merlo. ¿Es correcto eso? Sí, correcto. ¿Y cuáles son tus primeros contactos con una pelota de fútbol? Bueno, fue jugando en la calle. Jugando en la calle, sinceramente, una persona me vio jugando, así con amigos. Como siempre fui flaco y alto, jugaba siempre con gente mayor, 3, 4, 5 años más grande que yo. Entonces una vez le hablaron a mi papá, vino una persona, Galdino Lurachi, que fue mi descubridor a los 6, 7 años, y lo buscó a mi papá para ir a jugar a un club de barrio que quedaba en Lanús, en Herley, Avellaneda. Y bueno, ahí mi papá accedió porque me llevaban y me traían. El único a los 7 años, sí, recuerdo que mi papá me agarró solo. Con 7 años me dio una gran responsabilidad. Me dijo, lo único que te pido es que termines la primaria y la secundaria. Después, si vos querés ser futbolista profesional, dedícate a pensar como futbolista profesional. Y digo, ¿qué es eso, pa? Comer como profesional, dormir como profesional y entrenar como profesional. Yo tenía 7 años, no me olvido hasta hoy, no me olvido más de esas palabras de mi padre. Ese fue el único los consejos que me dio. Y de ahí en adelante, bueno, jugaba en el club de barrio, en ese club de barrio de Herley, donde era en Avellaneda, la camiseta llamada Morilucha, la camiseta era roja, mitad celeste por Racing Independiente, obviamente. Y bueno, teníamos un equipazo donde salieron jugadores muy importantes para Primera División, como en Independiente Gustavo López y Sebastián Rambert. Y conmigo llegamos a Primera junto, el Bocha Ramírez, que jugó conmigo en Racing, y yo, de esa camada de futbolistas. La verdad que fue algo muy lindo, una experiencia bárbara que fue hasta los 10, 11 años me parece, que de ahí nos vinieron a buscar a Racing o Independiente, tiraron una moneda al aire, cara o cruz, cara era Racing, cruz Independiente, y a mí me salió Racing con el Bocha, así fue. Así fue que tu primer club a la hora de hacer inferiores es Racing. ¿Y cuáles son los entrenadores que más recordás en tu etapa formativa? Tuve 2 entrenadores, 3 diría, que me marcaron bastante, que fue Miguel Gomis, Raúl Agüero y Pedro Di Sancio. Fueron 3 personas que marcaron en mi visión, que yo sabía que yo veía en ellos que eran formadores de menores. ¿Me explico? Capaz que tuve otras clases de entrenadores. Tuve porque imagínate, fue preinfantil, prenovena, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, primera. Tuve un montón de entrenadores. Pero me parece que me quedo con ellos 3 porque fueron formadores. Sin embargo, tuve otros capaz que no eran tan formadores, capaz que eran para jugadores más grandes, ¿no? De reserva o de cuarta, ya con mucha más experiencia. Entonces, esas 3 personas, esos 3 entrenadores, la verdad que les guardo un cariño enorme.
cariño enorme. Hasta hoy puedo hablar con uno que es Miguel Gomis, que actualmente trabaja todavía en Racing, entonces guardo un grato recuerdo de todos ellos. Repetime el nombre que se cortó. ¿Con quién te hablas de los tres? Miguel Gomis. Ah, con Gomis. Perfecto, perfecto. Y otra consulta que te quería hacer, Carlos. ¿Siempre de central en tu etapa formativa o en algún momento te probaron en algún otro puesto? No, siempre central. Siempre central. Siempre. Nunca jugué en otra posición. Central por derecha o central por izquierda. Claro, claro, tal cual. En ese sentido, años, te vino muy bien a la hora de, digamos, de debutar en Primera División porque la posición ya la tenías bien reconocida, ya la tenías fresca, a diferencia quizás de otros juveniles que debutan y quizás un técnico le pide circunstancialmente, mira, te vas a tener que adaptar a esta posición, cambiándole a último momento, ¿no? Sucede mucho, a veces por querer jugar en Primera División y que te están dando la oportunidad, te puede ir bien como te puede ir mal. Esa es la razón también. O te quemás para toda tu vida o te redimís y haces un gran partido y ahí hay muchos, por ejemplo, qué sé yo, hay muchos jugadores actualmente que son centrales y lo tiraron de lateral derecho o de lateral izquierdo. Hay muchos casos, ¿no? Anteriormente. Exacto. Y actualmente, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y no desaprovecharon la oportunidad que le dieron. Totalmente. Aprovecharon la oportunidad, como bien decís, y pudieron convertirse en polifuncionales de alguna manera. Exactamente. Grandes jugadores y hasta son vendidos en esa posición. Mejor ejemplo, por ejemplo, es Montiel, hoy en día. Exactamente. Central devenido en lateral, ¿no? Exacto. Pero las oportunidades llegan, ¿no? Hay que saberlas aprovechar. Por supuesto que sí. Y bueno, haciendo un recorrido, vos en Racing, ¿cuál es el año de tu debut? 92. Creo que fue el 12 de diciembre del 92, que todavía era soldado. A mí me tocó hacer el servicio militar obligatorio. Creo que fuimos la última camada que hizo el servicio militar, no sé si la 74, porque la 73 sí. Yo tuve que hacerla, me acuerdo que se salvaban hasta el 750 en la terminación del documento, no el número que te tocaba de sorteo. Pucha, a mí me tocó el 822, al horno con papa frita. Me había tocado Marina, pero me mandaron una carta y me mandaron una comunicación ahí en Citibel. En el 601 de Citibel, por suerte. Desaparecí del fútbol 5 meses. 5 meses me hicieron hacer la instrucción de terror, unos bailes impresionantes. La verdad que cuando vos estás ahí, que te obligan a hacer cosas que no querés hacer, sinceramente es muy complicado. Entonces, desaparecí 5 meses, llega una carta de Racing, donde me habilitan para ir a entrenar, y 3 veces a la semana tenía que hacer guardia. Claro. Y así fueron 14 meses de mi vida. Los 5 meses más todo para completar 14 meses haciendo guardia. Fue bastante complicado, ¿no? Ir, venir para entrenar, porque era Citibel, Avellaneda, para entrenar. Era complicado, claro. Pero bueno, así llegó el día del debut. El día del debut llega en el 92, en el Chateau Carrera, mi primer viaje en avión. Fue muy gracioso porque ese día yo tenía guardia, era un sábado a la noche, yo tenía guardia. Cuando Humbertito Grondona me hace práctica de fútbol el jueves, me pone para los suplentes. Y yo de curioso le digo, yo previniendo, porque había puesto a otro pibe de titular, a un chico Ariel López, que es 7'2", ¿no? Lo había puesto de titular y a mí me había puesto de suplente, ¿no? Yo feliz, me dice, vas a estar entre los 16, me dijo Humberto. No, le digo, gracias Humberto, porque tengo que avisarle al jefe de los militares, el coronel, ¿no? Para que me autorice, porque yo el sábado tenía guardia. Bueno, sí, nene, vas a estar entre los 16. Pucha, ¿sabes cómo salí volando para
para el cuartel, para avisar que me podía dar autorización, después le cumplía la guardia en la semana, hacía doble guardia, bla, 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 bla. Me hacen una carta, me autorizan, vuelvo, y ahí ya a la noche duermo, creo que en la pensión, duermo en la pensión de Racing, porque al otro día entrenábamos y nos íbamos para Córdoba, ¿no? Claro. Y ahí ahí se vino el viaje, mi primera vez en avión, al otro día a la hora del partido, cuando da los 11, aparezco yo, dice, no, va a jugar Galván, y me mira, y yo me quedo medio helado, ¿no? Porque no me lo esperaba. ¿Y qué estás asustado, nene? No, para nada, vamos con todo, le digo. Y bueno, yo saco mi chimpún y estaban todos gastados, o sea, lo que era un desastre. No, y me mira Costas, me dice, ¿no tenés intercambiable, nene? No. Bueno, tomá, usa estos. Y me da unos de aluminio de 6 espectaculares, unos Adidas espectaculares. No, y ahí yo debuté al lado de Gustavo Costas, ¿no? Que acá en Perú Gustavo tiene una buena historia en Alianza Lima, que salió campeón. Y también le gané una final a él, yo jugando para la U. Eso ya vamos a estar hablando. Bueno, y ese día me regaló ese par de botines, un par de botines hermosos. No, el debut perdimos 2-1 allá en Córdoba, pero ahí comenzó la historia, ahí comenzó la historia mía de Racing. ¿Eras el único jugador del plantel que estaba presenciando, viviendo esta situación de hacer al mismo tiempo la tarea de lo militar? Sí, era el único. Por eso, dentro de todo, el club me ayudó bastante. En ese sentido, claro. Y de alguna manera, si es que se le puede rescatar algo de positivo a la experiencia, ¿sentís que a la hora tanto del debut como a la hora de disputar partidos con uno de los equipos más grandes de la Argentina, la experiencia en lo militar forjó tu espíritu para calmar? No, nada que ver. Nada, absolutamente nada. No forjó nada. Lo que sí, tuve un grupo de compañeros espectaculares, que en su gran mayoría el grupo nuestro eran de Racing. Eso me sorprendió, porque me los crucé varias veces cuando, bueno, yo estaba jugando en Racing mangándome camiseta. Claro. Que venía, sí, me acuerdo, de 3 o 4 hinchas de Racing. Buena gente, un buen grupo teníamos. Pero que haya forjado mi carácter, mi temperamento, mi forma de ser, no, para nada. Perfecto. Y bueno, haciendo un repaso, muchos años vistiendo la casaca albiceleste, van pasando los torneos, van pasando los técnicos. Me anoté una lista de técnicos, desde Humberto Grondona, pasando por Eduardo Solari, Juan José Pizzuti, Carlos Babington, Rodolfo de la Pica. ¿Lo tuviste al Diego de técnico? Sí, lo tuve al Diego después. Sí, cuando queda suspendido en el Mundial 94, ¿no? Claro. Cuando queda suspendido en el Mundial 94, que no sé si, lo que no recuerdo es si dirige primero Mandillú y después nosotros. Arregla con Di Stéfano, ¿no? Exacto. Arregla con Di Stéfano, supuestamente un contrato que, no sé, había ilusionado a todos los hinchas de Racing, que se levantaba su pensión y después iba a jugar para Racing, una cosa así, no me acuerdo cómo era la mano. Pucha, y bueno, yo tenía 19, 20 años tenía. Y sí, lo tuve a Diego, fue el que me dio el 100% la titularidad indiscutida. ¿Pero por qué? Se dio de una casualidad también. Como yo siempre digo, las oportunidades cuando aparecen hay que agarrarla con uñas y dientes, porque ese año Diego, cuando llega, quería al Mandós, porque se había ido Cacho Borelli. Cacho Borelli, un símbolo era en Racing en ese momento, era Borelli Costas, ¿no? Y el Diego pide al Mandós, que estaba en Vélez, figura de central, ¿no? Había salido campeón de todo, el Coyo, y me acuerdo que el Coyo salió $1 millón, y Racing no tenía para pagar, porque ya estaba en crisis Racing, ¿no? Imagínate, lo trae a Maradona, con todo lo que salía Maradona en gastos, traer a un jugador de $1 millón, central encima, iba a ser complicado. Se cae la negociación
Le ofrecen otros centrales, Diego no quiere, me ve entrenando a mí, me ve jugando a mí en las prácticas, me ve, porque esa negociación creo que duró una semana, y en esa semana me ve el Diego a mí, ¿no? Me ve a mí y hasta que me agarra Fred, me dice, te quiere ver Diego, anda al cuarto de él. Ok, yo todo asustado, imagínate, es el Diego, ¿no? Sí, bueno, golpeo, pasá, nene, me dice. Sí, Diego, ¿qué pasó? Vamos, sentate. Mira, se me cayó la negociación con el Coiro, no quiero a nadie, te voy a dar la titularidad a vos, espero que no me falles. Deposito toda mi confianza en vos. Pucha, cuando me dijo eso, olvídate. No sabés cómo salí de ese cuarto. Me quería comer a un león, me agarraba atropado con un león, no tenía problema. Olvídate. Tenía toda la motivación del mundo y la verdad que tuve un año fantástico, fui convocado a la sub-23. De ahí como que mi carrera, pucha, se fue para arriba, ¿no? Se fue para arriba porque también tuve, mi carrera fue levantándose a medida de cada campeonato, iba mejorando mi performance en cada partido, ¿no? Hasta el punto que, bueno, no pude ser vendido porque capaz que Racing estaba pasando por muchos momentos difíciles y el precio que me habían estipulado era muy caro, ¿no? Capaz que ofrecían el 50% y jugadores, pero Racing precisaba el efectivo. Hasta el punto que habían vendido al Piojo López, que lo habían vendido al Valencia, le había entrado toda la plata a Racing, pero no era suficiente, ¿no? Eso es lo que los jugadores del club tenían que vender, ¿no? Porque la necesidad de Racing era contratar tanta gente para salir campeón, que era muy difícil que los chicos tengamos posibilidades de ser titulares en primera. Era mucha presión. Era una olla de presión terrible. Totalmente. Y bueno, en esos torneos que vos decís que a partir de la titularidad de Diego, tu rendimiento viene en alza, aparecen en escena de Clausura 95 con un sexto puesto, en la Apertura 95 con un segundo puesto, la Apertura 96 cuarto puesto. Más adelante la Copa Libertadores, te quería llevar también aquel recuerdo de la Copa Libertadores del año 97, en donde hacen una muy buena fase de grupos, después pasan a River, pasan a Peñarol y quedan en semifinales con Sporting Cristal. Pero vamos de a poco. La primera consulta es, a medida que iba aumentando tu rendimiento, me comentabas que te había convocado la Sub-23 y que había formado parte de partidos para la eliminatoria Francia 98. Claro, sí, me acuerdo que me habían convocado porque en ese año, no en ese año, sino que en mi posición, tanto en Europa como en Argentina, había centrales de mucho renombre. En Boca estaban siendo convocados el Negro Cáceres y Fabri, ¿no? El Negro Cáceres y Fabri, Rochen estaba en Independiente, yo estaba en Racing, y afuera ya estaba el Reatón Ayala, Sensini, Chamot, había cada nene, estaba Paz, estaba mismo Lusenhoff, había muchos centrales de renombre, pero me acuerdo que justo no sé qué Bilardo no soltó a Fabri ni a Cáceres. Y bueno, me convocan a mí para el partido contra Bolivia, que perdimos allá 2-1, que fue el día que le pegaron a Cruz y le pegaron acá y le cortaron el ojo del otro lado. Ese día. Ahí me convocaron 2 o 3 partidos más. No tuve la suerte de entrar, pero sí fui partícipe de esa eliminatoria. Después no me convocaron más por otros inconvenientes interno de negocios del fútbol, que yo dije que no, y me pasaron factura por esas cosas. Sin ahondar demasiado para no generar ningún tipo de problema, tiene que ver con una cuestión de representación, representantes, claro. En ese momento había un representante que estaba muy de moda, que llevaba a todos los jugadores a Europa, que comienza con M el apellido. Sí, tal cual. Y bueno, me pusieron ahí en la mesa. A mí me quedaba 6 meses de contrato con Racing, pero yo estaba jugando por el 20%. Y prácticamente me estaban 6 meses para quedar libre y yo ya estaba teniendo muchas ofertas de afuera. Pero ese representante me dijo, te llevo a River 6 meses
te vendo a Europa, pero el 100% del contrato es mío, lo que yo te venda. Yo te hago 5 años de contrato en Europa. No me convenció, le dije que no, y bueno, de ahí me pasaron factura también desde arriba, por no aceptar ese negocio. Claro, claro, sí, sí, sí. En las entrevistas anteriores a otros jugadores también han comentado una situación similar con este representante y que lamentablemente no tuvieron más presencia por el mismo motivo que mencionás vos. Uh-huh. Sí, la Sí. verdad que era el mandamás, ¿no? Era el mandamás Sí, de todo el fútbol argentino en ese momento, y en Italia pesaba muy fuerte, ¿no? En Italia pesaba muy exacto, fuerte hasta el punto que había llevado jugadores también muy buenos, que eran compañeros míos en la sub-23 como en la mayor. De mi categoría, exactamente. 7-4, 7-3, 7-2, 7-5, 7-6. ¿No? Jugadores muy buenos que, bueno, partieron todos allá, pero fueron vendidos, ¿no? Lo mío era diferente. Yo tenía que dejar el 100% de mi carta pase, y no me quería ni dar ni el 15% el hombre. Entonces, pará, llévame el 15% que me estoy fumando hace 4 años, 3 años que estaba cobrando el sueldo mínimo en Racing. Imagínate, había jugadores de súper renombre en Racing, yo estaba en la selección mayor cobrando el sueldo mínimo. Increíble. Imagínate. Pero bueno, son cosas que hoy en día capaz que esas cosas ya no pasan, ¿no? No pasan. No pasan, yo no tenía representante, me manejaba solo en ese momento, y capaz que también me pasó factura eso. Claro, 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 tal cual, tal cual. Te leo 2 o 3 comentarios porque veo que la casilla está explotando de mensajes para vos, sos un emblema en el fútbol de Perú. Nos habla, bueno, manda saludos Gal Jau, César Eduardo 50, Galván. Mi hijo aún recuerda que le recomendaste comer mucha fruta cuando te encontramos en KFC de Trujillo, dale U. Efraín GB, dale U, Carlos. Bueno, Jersey, Walter Palacios, Pasco Norte, Fernando Guzmán, Bruno Destre, Dani Iglesias, Facundo Ruz, Reinaldo Cusca, Reyes, La Maschela, te habían escrito, un segundito, que estamos levantando acá, te habían escrito algo más arriba, que te lo quería alcanzar a leer. A ver, un segundito. Si vas a Saludo. saludar a todo lo de la U, se te va a terminar el programa. Sí, se nos va a terminar el programa, está perfecto, está perfecto. Así que, bueno, en ese sentido, otra consulta que te quería hacer, en esos años en donde tu rendimiento estaba muy fuerte, me comentabas que te venían algunas ofertas del exterior y que, bueno, de alguna manera Racing no te podía vender. ¿De qué fútbol? ¿Del fútbol europeo? ¿Del fútbol de Sudamérica? No, la oferta que me ofrece este representante era de Italia, pero tenía que pasar 6 meses por River. Como todo, ¿no? Antes, como vos sabrás, tenías que pasar por Boca o River para irte a un club bueno europeo. No era que ahora vende Lanús, vende Banfield, vende Argentino Junior a Europa. Antes no era así. Antes tenías que pasar por Boca o River, o si no, era imposible llegar a Europa, pisar Europa. Así era. Claro. Por eso me querían dar un paso de 6 meses por River, jugar 6 meses y automáticamente ya era vendido, ¿no? Obviamente Claro. teniendo el mismo nivel de fútbol que venía jugando en Racing. Pero sí, fueron uno de Italia y uno de España. Claro, claro, vinieron de España y de Italia. Y en ese sentido, aparece en escena, después de los grandes torneos allá de los años 95 y 96, la Copa Libertadores del año 97. Quería que me contaras algún recuerdo de esas series frente a River, frente a Peñarol y frente a Sporting Cristal. Partidazos. La verdad que teníamos a un entrenador, que fue uno de los entrenadores, junto a Capa, que más me marcaron. Soy un idealista del fútbol del Coco. Un entrenador que porque no salió campeón del mundo no fue tan valorizado, porque en Argentina tú sabes que es menotistas o bilardistas. Yo soy del estilo coquista, sinceramente.
¿Por qué? Porque me parece que fue el último entrenador que ganó que ganó algo con la selección y que tenía un estilo de juego que a mí me encantaba, tanto para la selección como para Racing, ¿no? Entonces me parece que si no le pasaba eso a Diego, me parece que era en el 94, podríamos haber sido con el equipo que había formado Coco tranquilamente campeones del mundo, ¿no? Realmente. Es mi punto de vista a lo que yo opino, ¿no? Pueden estar en contra o no, pero Coco había armado un gran equipo, habíamos enfrentado a Peñarol, partido durísimo, como todo Charrúa, durísimo, un equipo, me acuerdo que estaba Bengochea, Romero, Aguirre Garay, unos animales eran, me acuerdo que fueron, creo que no sé si de ida o vuelta, pero uno de los partidos fue con lluvia. Nos pegamos a morir. Allá empatamos 0-0 en Uruguay, en Montevideo empatamos 0-0 y después jugamos acá, creo ganamos 1-0 en Racing, en Avellaneda, ¿no? Fue impresionante. Me acuerdo ese Romero que jugó acá también en Alianza, yo no estaba todavía, lo que saltaba era una bestia, un animal. Muy buen jugador, muy buen. Pero sí, esos partidos eran durísimos. Después con River, un River que había ganado la Copa Libertadores del 96, creo. Claro. ¿No? Con Francescoli, con Berti, con todos los monstruos. Estaban todos los monstruos ahí. Y bueno, tuvimos nosotros también, le salimos a jugar de igual y pudimos pasar también. Donde, teníamos un Mago Capria, teníamos un Tito Pompey, un Chelo Delgado, que eran unas bestias. Un Michelini que era un pulpo en el medio que te reventaba, ¿viste? Teníamos buenos jugadores. Capaz que teníamos alguna deficiencia en algunos sectores del campo, me parece a mí. Hoy lo puedo ver así, de esa manera, ¿no? Que pagamos pato capaz contra Sporting Cristal. Sin embargo, contra Sporting Cristal, me parece que cuando estábamos más cerca de hacer el 4-1, nos hacen el 3-2 sobre el final del partido. Me parece que ahí perdimos la chance ya de clasificar acá en Perú. Acá en Perú, sinceramente, Coco nos planteó de una manera el partido. Antes no había videoanálisis, no había nada. Te enfrentabas con esos jugadores y sabías que era la revancha con ellos, ¿no? Y más o menos acorde a lo que habían hecho en Argentina, mirabas y tratabas de sacar lo que podrían haber hecho en Perú. Sin embargo, bueno, explotaron la zona del Colorado McAllister, que lo dieron vuelta como una media. Al Colo. Y bueno, y fueron superiores a nosotros. El Coco nos dijo cómo podía ser el partido. Lo planteamos mal capaz que nosotros dentro del campo y nos superó Cristal en todas las líneas. Esa es la realidad. Con el tiempo me di cuenta, capaz que ya hace 13 años que estoy acá, que tenía muy buenos jugadores. En ese equipo estaba Añol Solano, estaba Marcelo Astegiano, Bonet, Soto, Coyote Rivera. Había jugadores muy importantes para ese Cristal que acá hicieron historia, ¿no? Pero claro. Nosotros cometimos los errores del caso, capaz que no comprendimos la idea del Coco, el planteamiento, y bueno, eso nos pasó factura y no tuvimos la suerte de poder jugar la final. Y ¿sabés qué estaba pensando? Que de alguna manera ese equipo, el Racing del 97, hace historia en Copa Libertadores porque desde aquella edición es la última vez que Racing asiste a una a una semifinal de Copa Libertadores. Correctamente, es así. Hasta hoy no pudieron llegar a esa fase Racing Club. Hasta hoy. Claro, tal cual. Y bueno, me mencionabas muchos nombres, te complemento a lo largo de tus temporadas. Nacho González, Lechuga Roa, estaba también Juan Ramón Fleita, el Turco García, Marcelo Saralegui, Alfredo Graciani y muchos nombres más, el Tuiti Carrario. Un montón, unos monstruos. Estaba el Colado McAllister, Mauro Navas, Claudio Marini, Claudio Hugo.